Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la primera ley de Newton y los marcos inerciales. De acuerdo, entonces comencemos nuestro estudio de fuerzas imaginando algunas situaciones físicas que involucran un disco en la mesa de hockey de aire perfectamente nivelada. Sí, bueno, con disco en la mesa de hockey me refiero a estos donde hay juegos. Supongo que en prepandemia, no sé si ya hayan abierto. Estamos grabando este video durante la pandemia de COVID. Pero estas mesas suelen tener hoyitos donde sale aire. Hay algún motor que sopla aire en esta mesa. Y el disco pues levita. No puede permanecer sobre la mesa ya que pues hay una cama de aire entre el disco y la mesa, ¿no? Algo interesante de este ejemplo es que la fricción pues es básicamente despreciable, es cero, ¿no? Porque en realidad el disco está levitando sobre la cama de aire como lo hace un hovercraft. Entonces, vamos a analizar este caso. Entonces, si esperamos a que el disco permanezca estacionario cuando se coloca suavemente en reposo sobre la mesa, ¿sí? Vamos a imaginar que la mesa de hockey está ubicada en un tren que se mueve con velocidad constante a lo largo de la pista, bueno, que en este caso serían los rieles del tren, ¿sí? Entonces, si el disco se coloca sobre la mesa, el disco obviamente va a permanecer nuevamente donde se colocó, ¿sí? Eso quiere decir que el disco no se va a mover. Ahora, si, bueno, aquí estamos suponiendo, insisto, que la mesa está perfectamente nivelada, ya que si está inclinada, bueno, el disco se va a mover hacia donde la gravedad lo lleve, hacia la parte más baja de esta mesa. Sin embargo, si el tren acelera, el disco comenzará a moverse a lo largo de la mesa de manera opuesta a la dirección de la aceleración del tren. Justo como cuando un juego de papeles en el tablero de instrumentos, esto de un vehículo, cae al piso en su automóvil cuando pisa el acelerador. Esto es clásico, ¿no? O cuando estamos manejando, hay algo en el asiento de lado, el vehículo frena. Bueno, ese es el caso opuesto, ¿verdad? Pero el vehículo frena y las cosas que estaban sobre el asiento caen. Entonces, un objeto en movimientos se puede observar desde cualquier número de marcos de referencia. La primera ley de movimiento de Newton, a veces llamada ley de inercia, define un conjunto especial de marcos de referencia llamados marcos inerciales. Esta ley se puede enunciar de manera teórica de la siguiente manera. Bien, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. Entonces, este marco de referencia se denomina el marco de referencia inercial. Cuando el disco está en la mesa de este air hockey o hockey de aire, ubicada en el suelo, lo está observando desde el marco de referencia inercial, ¿sí? No hay interacciones horizontales del disco con ningún otro objeto y se observa que tiene una aceleración cero en esa dirección. Cuando estás en el tren, ¿sí?, moviéndose a velocidad constante, también estás observando el disco desde un marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia que se mueva con velocidad constante en relación con un marco inercial en sí mismo es en sí mismo un marco inercial. Lo vuelvo a leer. Cualquier marco de referencia que se mueva con velocidad constante en relación con un marco inercial es en sí mismo un marco inercial. Sin embargo, cuando usted y el tren aceleran, está observando el disco desde un marco de referencia no inercial porque usted y el tren están acelerando en relación con el marco de referencia inercial de la superficie de la Tierra. Si bien el disco parece estar acelerando, según sus observaciones, se puede identificar un marco de referencia en el que el disco tiene aceleración cero. Por ejemplo, un observador parado fuera del tren, en el suelo, ve que el disco se desliza con respecto a la mesa,
pero siempre se mueve con la misma velocidad con respecto al suelo que tiene el tren, el suelo sobre el cual está el tren, antes de comenzar a acelerar. Porque casi no hay fricción en atar el disco, ¿sí? O sea, en fricción que motive al disco a tomar la misma velocidad que el tren cuando comienza a moverse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no hay algún vínculo, que permita que el tren y el disco se muevan juntos. Por lo tanto, la primera ley de Newton todavía se cumple a pesar de que sus observaciones como pasajero en el tren muestran una aceleración aparente en relación con usted, ¿sí? Entonces, un marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con las estrellas distantes es la mejor aproximación de un marco inercial, ¿sí? Y para nuestros propósitos podemos considerar a la Tierra como tal marco. La Tierra no es realmente un marco inercial debido a su movimiento orbital alrededor del Sol y su movimiento rotacional o movimiento-rotación sobre su propio eje, los cuales involucran aceleraciones centrípetas. Sin embargo, estas aceleraciones son pequeñas en comparación con la gravedad, por ejemplo, y a menudo pueden pasarse por alto. De hecho, a menudo las pasamos por alto. Por esta razón, modelamos la Tierra como un marco inercial, junto con cualquier otro marco que se le atribuya. Supongamos que estamos observando un objeto desde el marco de referencia inercial antes del 1600, ¿no? Entonces, del año 1600, entonces los científicos creían que el estado natural de la materia era el estado de reposo. Las observaciones mostraron que los objetos en movimiento finalmente dejaron de moverse. Galileo fue el primero en adoptar un enfoque diferente del movimiento y el estado natural de la materia. Ahora ya sabemos que este no es su estado natural, ¿no? Entonces, él ideó experimentos mentales y llegó a la conclusión de que no es la naturaleza de un objeto detenerse una vez puesto en movimiento. Más bien, su naturaleza es resistir a cambios en su movimiento. En sus palabras, cualquier velocidad, una vez impartida a un cuerpo en movimiento, se mantendrá rígidamente siempre que se eliminen las causas externas del retraso. Por ejemplo, una nave espacial que se desplaza a la deriva por el espacio vacío con el motor apagado seguirá moviéndose para siempre. No buscará un estado natural de descanso, llámese también un estado natural de reposo, ¿no? Entonces, esta velocidad que toma la nave espacial, pues no se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas que tenemos, digamos, aquí en la Tierra, en el ambiente, como la fricción, ¿sí? Fricción con el aire, por ejemplo, o fricción con el agua en el caso de un submarino, o aire y agua en el caso de un barco, un bote, etcétera, etcétera. Dada nuestra discusión de las observaciones hechas a partir de los marcos de referencia inerciales, podemos plantear una declaración más práctica de la primera ley del movimiento de Newton que la declaración, vamos a ponerle declaración anterior, ¿no? Sí, porque no es una declaración filtrada. Declarada, ¿sí? Anterior. Entonces, en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia de inercia, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Es decir, una velocidad constante en línea recta. En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Desde la primera ley concluimos que cualquier objeto aislado, uno que no interactúa con su entorno, ya sea en reposo y permanece en reposo, o se está moviendo con una velocidad constante, la tendencia de un objeto para resistir cualquier intento de cambio de velocidad se llama inercia, ¿sí? Bien, entonces, dada la declaración de la primera ley anterior, podemos concluir que un objeto que se acelera debe estar experimentando una fuerza. A su vez, de la primera ley podemos definir la fuerza como lo que causa un cambio en el movimiento de un objeto. ¿De acuerdo?
Bien, con eso terminamos este video. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.